Hola amigos, bienvenidos a un video demostrativo con CRUD Generator Rubik. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y dale me gusta a este video. En esta ocasión vamos a ver cómo crear un sistema de biblioteca con CRUD Generator Rubik. En la descripción del video podrás encontrar la base de datos, el contacto, las tecnologías y los plugins utilizados en CRUD Generator Rubik. Vamos a comenzar. Tenemos el modelado de la base de datos, tenemos los archivos base de nuestra aplicación, tenemos el aplicativo con el cual vamos a generar los CRUDs, tenemos la página de login y la página de register que ya están desarrollados, los mismos que trabajan con la tabla usuario. Esta tabla usuario se encuentra por defecto creada en la base de datos CRUD Generator, la misma que ya está en PHPMyAdmin. Vamos a comenzar. Tenemos el modelado de la base de datos y nuestro aplicativo. Vamos a comenzar por la tabla editorial. En el aplicativo ingresamos el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla, ingresamos las variables internas, configuramos las variables externas, las mismas que en este caso serían ID y nombre, y configuramos también el tipo de variables de esta tabla. Generamos el CRUD. En esta parte nos solicita el programa ingresar correctamente los títulos de las páginas. Por ejemplo, nuevo editorial, editoriales, actualizar editorial, eliminar editorial. El CRUD de la tabla editorial ha sido creado exitosamente. Nos dirigimos a la carpeta database y en esta carpeta vamos a encontrar archivos .bat. Estos archivos nos permiten importar la información del script SQL a MySQL. Importamos la información y continuamos. Vamos a continuar con la tabla país. Ingresamos la base de datos, la tabla, las variables internas, las variables externas y los tipos de variables. El CRUD de la tabla país fue creado exitosamente. Continuamos con la tabla tipo. El CRUD fue creado exitosamente, importamos. Continuamos con la tabla estante. Ingresamos la base de datos, el nombre de la tabla, las variables internas, las variables externas, los tipos de las variables y generamos el CRUD. Importamos. Continuamos con la tabla autor. Ingresamos el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla, las variables internas, sus variables externas y el tipo de variables. Importamos. Continuamos. Vamos a continuar con la tabla afiliado. Ingresamos el nombre de la tabla, las variables internas, configuramos sus variables externas, las mismas que son ID, nombres, cédula, teléfono, dirección, estado. Configuramos los tipos de las variables y generamos el CRUD. Importamos la información. Vamos a continuar con la tabla bibliotecario. Ingresamos el nombre de la tabla, las variables internas, las variables externas, las mismas que son nombres, cédula, teléfono, dirección, fotografía, estado. Configuramos los tipos de variables y generamos el CRUD. Importamos la información. Hasta aquí tenemos creadas 7 tablas en la base de datos. Vamos a verificar en MySQL. Y tenemos las tablas ya importadas a MySQL. Continuamos con las otras tablas. Vamos a continuar con la tabla libro. Configuramos las variables internas, configuramos también las variables externas,
que son ISBN, título, editorial, país, tipo, estante, fecha de lanzamiento y edición. También configuramos sus tipos de variables y generamos el CRUD. Nos solicita información de la tabla editorial. Ingresamos en este formato: nombre de la tabla, clave primaria y segunda variable. Información de la tabla país. Ingresamos información de la tabla tipo. Ingresamos información de la tabla estante. En el mismo formato: nombre de la tabla, clave primaria y segunda variable. El CRUD ha sido creado exitosamente. Entonces importamos la información a MySQL. Y continuamos. Vamos a continuar con la tabla préstamo. Configuramos en este caso las variables internas, las variables externas, el código del préstamo, el afiliado, el bibliotecario, la hora del préstamo, la fecha del préstamo, la hora y la fecha de entrega y el estado del préstamo. También vamos a configurar el tipo de variables de esta tabla y generamos el CRUD. Ingresamos información de la tabla afiliado. También ingresamos información de la tabla bibliotecario en el mismo formato que ya hemos visto anteriormente: nombre de la tabla, clave primaria y segunda variable. Ahora vamos a ingresar el estado separado por comas, que sería activo, inactivo. Aceptamos y el CRUD de la tabla préstamo ha sido creado exitosamente. Importamos a MySQL y continuamos. Vamos a continuar con la tabla detalle. La tabla detalle tiene estas variables internas y vamos a configurar también sus variables externas, las mismas que son ID, libro y préstamo, y también sus variables, sus tipos de variables. Ingresamos los títulos de las páginas. Ahora ingresamos información de la tabla libro en el mismo formato que ya vimos anteriormente: nombre de la tabla, clave primaria y segunda variable. Ahora ingresamos información de la tabla préstamo. Y el CRUD de la tabla detalle ha sido creado exitosamente. Importamos a MySQL y continuamos con la tabla libros por autor. Esta sería la última tabla. Variables internas, variables externas, que son libro y autor. También ingresamos el tipo de variables. Ahora nos solicita información de la tabla libro. Nombre de la tabla, clave primaria y segunda variable. Y también información de la tabla autor. El CRUD ha sido creado exitosamente. Importamos la información a MySQL y listo. En este momento vamos a verificar que todas las tablas estén importadas a MySQL y vamos hacia la base de datos y vamos a verificar el diseñador de la base de datos y vamos a poder comprobar que tenemos las relaciones construidas,
la cardinalidad entre las tablas. Podemos ordenar aquí las tablas y nos vamos a la aplicación. Nos vamos a la carpeta config, vamos a abrir el archivo config y vamos a configurar las configuraciones generales de nuestra aplicación. En este momento la aplicación se llama CRUD Generator. Vamos a ponerle como nombre Sistema Biblioteca. Vamos a ponerle que es la versión 3, por ejemplo, y vamos a configurar el skin rojo. Guardamos la información y cerramos el archivo. Ahora vamos a configurar el menú. Abrimos el archivo menú.php. Por cuestión de tiempo ya tengo elaborado el menú. Voy a descomentar. Pueden hacer pausa al video y pueden analizar el código, cómo está diseñado el menú. Vamos a guardar y vamos a cerrar. Nos vamos a la aplicación, vamos a actualizar con F5 y vemos cómo el nombre de la aplicación ya está actualizado. Ingresamos con nuestras credenciales que tenemos guardada en la tabla usuario. Vemos que está configurado el skin rojo y tenemos el menú de nuestro sistema. Tenemos todos los CRUDs construidos y vamos a ingresar información rápidamente. Por ejemplo, el editorial Nueva Tierra, editorial Casanova, editorial Madrid, editorial España. Vamos a países, vamos a crear nombres de países. Por ejemplo, Ecuador, que es mi país por cierto, España, Argentina, México. Vamos a ingresar tipos de libros, por ejemplo, ciencia ficción, historia, novela, arte. Vamos a ingresar los afiliados, que serían los usuarios de la biblioteca. Por ejemplo, Rubén Darío Jaramillo, que es mi nombre. Ingreso mi número de cédula, mi teléfono, mi dirección, por ejemplo, Argentina, N567 y Castro. Estado activo. Guardamos y generamos otro afiliado. Por ejemplo, Carlos Andrade, la cédula, la dirección, estado activo. Si nosotros queremos actualizar la información de un afiliado, podemos editarlo desde estos controles, actualizar o eliminar. Por ejemplo, vamos a actualizar la dirección de este afiliado, que sería Bellavista N56 y Alondras. Podemos ponerle estado inactivo también. Vamos a ver qué sucede y vemos aquí el estado inactivo. Vamos a activar este usuario, este afiliado y continuamos. Vamos a configurar los estantes de la biblioteca. Por ejemplo, estante A1, estante A2, estante A3, estante B1, estante B2, etcétera. Los estantes de mi biblioteca. Vamos a configurar los autores. Por ejemplo, Miguel de Cervantes, Julio Verne,
Isaac Asimov, etcétera. Todos los autores de los libros de mi biblioteca. Y los empleados, que en este caso viene a ser el bibliotecario. Vamos a corregir un dato en el menú. No es empleado, es bibliotecario. Bibliotecarios. Actualizamos la aplicación y tenemos aquí a los bibliotecarios. Bien, vamos a crear un bibliotecario que sería, por ejemplo, Juan Pablo Jaramillo, su número de cédula, su número de teléfono, su dirección. Vamos a ver la fotografía del bibliotecario. Por ejemplo, esta. Es un bibliotecario activo y vamos a guardar. Vamos a generar otro bibliotecario que sería, por ejemplo, Ana María Rodríguez. Su número de cédula, su número de teléfono, su dirección. Luego podríamos actualizar la información de los bibliotecarios. Ella es la bibliotecaria y guardamos el archivo. Vemos cómo está generado el CRUD de bibliotecarios. Ahora vamos a ingresar los libros. Por ejemplo, ingresamos el ISBN. Podemos generar un código de barras con este ISBN. El título, por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra. Editorial Nueva Tierra, editado en España, es de tipo ciencia ficción, está en el estante A1. La fecha de lanzamiento de este libro podría ser cualquier fecha, esto es un ejemplo. Vamos a ponerle el 18 de diciembre de 2018. Es la primera edición, entonces ponemos el número 1 y guardamos. Vamos a crear otro libro. El libro, por ejemplo, Historia de Machu Picchu, es el título del libro. El código ISBN de este libro es este y podemos generar su código de barras. Editorial Casanova. Este libro está editado en Argentina, es de tipo historia, está en el estante B2 y este libro ha sido lanzado, el 5 de octubre de 2020 y es la segunda edición. Guardamos. Vamos a ver ahora los préstamos. Vamos a hacer un préstamo de un libro y generamos un código de préstamo, por ejemplo el código 001. El afiliado Rubén Darío Jaramillo. El bibliotecario es Juan Pablo. La hora del préstamo es las 10:40 de la mañana. La fecha del préstamo 7 de octubre de 2020. La hora de entrega será justamente a las 10:40 del próximo día. En estado activo. Guardamos y tenemos ya hecho un préstamo. Por ejemplo, si el usuario viene a devolver el libro, podríamos inactivar ese préstamo y guardamos. Vamos a generar otro préstamo rápidamente. El código del préstamo es el 02. El afiliado es Carlos Andrade. El bibliotecario que le atiende es Ana María Rodríguez. La hora del préstamo es a las 9:30. La fecha del préstamo fue el 1 de octubre de 2020 y la hora de entrega será a las 9:30 de el 20 de octubre de 2020 en estado activo todavía.
Vamos a ver los detalles de este CRUD. Por ejemplo, el libro con este ISBN tiene este préstamo y podemos guardar. Es una tabla de detalles. Libros por autor. Vamos a ver qué autores tiene cada libro. Por ejemplo, el libro con este ISBN, el autor es Julio Verne. Guardamos. Vamos a generar otra autoría, por ejemplo, del libro 2. El autor es Isaac Asimov y guardamos. Vemos cómo hemos creado un sistema de biblioteca en pocos minutos. Entonces yo les invito a escribirme. Déjenme lo que ustedes piensan en la caja de comentarios. Por favor, me gustaría saber mucho lo que ustedes piensan. Y repito, por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta a este video. Esto es todo por hoy. Saludos amigos y nos veremos en el próximo video.